Es un placer saludarlos en esta transmisión. Les damos la más cordial bienvenida al primer capítulo del programa Conociendo a, donde presentaremos cada jueves a diversos exponentes de la comunicación, el arte y la cultura. Hoy tengo el honor de presentarles a Dante Arturo Ávila Rivera, diseñador gráfico, nacido el 30 de agosto de 1991 en la Ciudad de México, egresado de la escuela MST Design School, Master Concept Design en diseño y entretenimiento. Él cuenta con 6 años de experiencia en el diseño gráfico digital y bueno, él pues tiene experiencia como freelance para comerciales y como profesor en la escuela MST Design School y como productor en Dark Book Studio, y actualmente es diseñador de producción en proyectos de estudio Dark Dust, y para ese mismo estudio ha trabajado con diseñadores de fondo de animación. ¿Cómo estás, Dante? Muy bien, gracias, Ansi. Me parece muy bien, pues vamos a comenzar con esta entrevista que esperemos sea de su agrado. Y bueno, va más o menos así. Bueno, Dante, ¿para ti qué es el diseño gráfico y la animación digital? Bueno, yo partiría dividiendo ambas áreas. El diseño gráfico tiene que ver justamente con todo el dominio de las artes gráficas, o sea, sí, ciertamente fue el origen, ¿no? Sí. Tiene que ver también sus especialidades con diseño editorial, con diseño web. Sobre todo se encarga de hacer el diseño de identidades gráficas también para las empresas. Em, Al final, pues es todo el manejo de la imagen, ¿no? Y la animación digital es otra área donde de igual forma es algo técnico, en el cual pues se encarga de capturar movimiento y también de contar una historia a través de personajes, a través de cualquier elemento que pueda ser animado, ¿no? Que hasta puede ser una pelotita la que puedes animar y con esa misma pelotita puedes contar muchas historias. Entonces van ligadas de la mano, pero sí poco a poco se han ido separando. A lo que yo me dedico, pues es al diseño de entretenimiento, que nace justamente también del diseño gráfico y que le sirve mucho a los animadores digitales, porque ellos ejecutan la animación, pero se basan en los diseños que se hacen en nuestra área, que es el diseño de entretenimiento. De hecho, me gustaría presentarles la página en donde él pues tiene todos sus diseños, donde tiene todo su trabajo, vamos a decirlo así, su book, como lo diríamos, y Sí. para que también, bueno, al momento de que subamos a las redes sociales esta entrevista, en la caja les vamos a dejar pues todo lo relacionado con el trabajo de Dante Ávila para que lo conozcan, y ahí si ustedes necesitan que les genere un diseño o algo así, pues ahí van a encontrar los datos que él nos está proporcionando. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es la principal actividad de un diseñador gráfico y animador digital? Pues el diseñador gráfico se encarga justamente del diseño de todo lo que no es animable, pues, o sea, todo lo gráfico mostrable, como el diseño de logotipos, el diseño de identidad gráfica, como ya había dicho, para las empresas, de diseño web, diseño editorial, y un animador digital es el que se encarga de justamente tomar los diseños que se pueden crear de un diseñador para entretenimiento, o sea, un diseñador de personajes o un diseñador de escenarios o un diseñador de diferentes áreas. El animador entonces se encarga de pues darle vida, de dotarlo de vida. Y justamente el área a la que yo me especializo, que es diseño de entretenimiento, que tiene que ver con diseño de personajes o diseño de escenarios, nosotros nos preocupamos mucho por la parte también del animador gráfico, el animador digital, porque ellos se basan en lo que nosotros hicimos para entonces ir guiando movimientos, ir guiando expresiones, toman el diseño pues del personaje o representan, toman también los fondos, por ejemplo,
que es a lo que más me especializo yo, toman los fondos de animación para que el personaje pues se relacione en ese ambiente. Y pues más que nada, al menos esas dos áreas se encargan de eso. En mi área, que es diseño de entretenimiento, nos encargamos de diseñar todo lo que se llama preproducción, o sea, todo lo que antes de la producción. El animador digital es parte de la producción y nosotros nos encargamos de la pre, para que ellos vayan pues con todas las guías gráficas. Muy bien. ¿Cuáles fueron las dificultades a las que, bueno, estuviste inmerso o a las que te enfrentaste en esta preparación de ser diseñador gráfico? Pues una de las principales, como ven mi edad, cuando yo salí de la preparatoria, apenas solamente el TEC de Monterrey tenía la carrera de animador, de ingeniero en animación, y la UVM también. Pero otras carreras, otras escuelas, sobre todo públicas o que fueran económicamente más accesibles, no las había. Y para mí era imposible entrar a esas universidades. Entonces, lo que yo hice fue, pues, ver cómo me saltaba esa parte académica formal, donde me tenían que dar un título, para ya hacer las cosas, porque fue muy autodidacta, pues, mi experiencia. Afortunadamente encontré esta escuela por la que trabajo ya y soy profesor, esta escuela MST, y pues ahí es donde me di cuenta de que, sobre todo en esta profesión, el título, la experiencia académica te ayuda cuando estás en la universidad, pero lo que más te ayuda es hacer las cosas, o sea, tal cual, echar a perder, hacer y echar a perder. Y pues fue lo que a mí me costó. Yo entré em, como aprendiz, tal cual, o sea, como antes, que te acercabas a algún maestro de algo y entrabas a aprender. No te pagan lo mínimo, te pagan poquito. A mí me pagaban con conocimiento. Pues suena muy romántico, Sí. pero suena muy romántico, pero me sirvió mucho, en el cual yo pude echar a perder, yo pude trabajar, pude echar a perder, pude aprender no solamente de el que es ahora mi jefe, sino de otras personas. Entonces, pues más que nada eso fue lo difícil, cómo entrar a la industria sin tener una formación, sin tener el papelito, por así decirlo, o sea, sin tener la formación académica. Eh, ya posteriormente, ya busqué una formación académica, pero en esta área, pues tuve que ver formas para poder ingresar a la industria y pues esta fue la mejor, entré de aprendiz y pues sí me costó un tiempo, unos 3 años más o menos de aprendiz, y después ya me consideraban listo para poder trabajar en proyectos, para poder ser profesor. Y a partir de ahí, pues me he mantenido. Y creo que eso fue lo más difícil de entrar. Ahora lo que está siendo pues muy gratificante es mantener este, esto que me gusta tantísimo, que es también ser profesor y además ser creador, pues, de contenido. Pero, pues, siempre es difícil. Nada más es cosa de, si es algo que te gusta, le agarras cariño y aunque sea difícil, pues, lo haces. Así es, me impresiona que digas todas estas cosas y sobre todo creo que como estudiantes de alguna carrera, no solo de diseño, sino en afines, pues siempre la edad pues es un factor, ¿no? Porque siempre esperan que tengas mucha más experiencia de la edad que tienes y creo que eso también siento yo que es como uno de los obstáculos muy grandes, ¿no? O sea, ser joven y también pues la preparación académica y lo es también, pero me alegra que por medio de tu experiencia, pues estemos justamente desechando esos mitos, ¿no? De que, pues justamente la preparación, la constancia y el ser autodidacta, pues a veces sean como los elementos principales que nos llevan a tener una mayor profesionalización. O sea, sí, se necesita el título, pero también son otras cualidades más allá de todo lo que se dice de estudiar una carrera, ¿no?
Y bueno, la siguiente pregunta me parece de gran relevancia y es creo que el mayor motivo por el que estamos aquí, porque como sabemos, el diseño gráfico va súper vinculado a nuestra licenciatura que es Ciencias de la Comunicación. ¿Cuál consideras que es la importancia de la comunicación dentro del diseño gráfico y en este caso la animación digital? La importancia de la comunicación en el diseño gráfico, pues lo es todo prácticamente. Nosotros nos basamos principalmente en conceptos, lo cual es un cúmulo de ideas que están pues en la mente de las personas, ¿no? Cambia obviamente de cultura, de lugar, en los lugares, en familias y demás, pero se pueden llegar a conceptos universales, a transmitir a través de historias, conceptos universales, como suena muy cliché, pero la verdad es que es algo que disfrutamos mucho cuando vemos ya sea en Facebook o en películas, en cómics, pero disfrutamos mucho estas historias de amor, estas historias de aventura, de valentía, y son conceptos muy universales que aquí, ya sea en México, en Estados Unidos, pues puede llegar a varias personas, claro. Hay diferentes códigos, obviamente, ¿no? El amor en Japón puede significar, se puede transmitir de maneras muy diferentes a como lo hacemos acá en Occidente, por ejemplo. Eh, Acá somos muy pasionales, los latinos somos muy, muy pasionales. Allá, por ejemplo, en esta área asiática, pues cambia, es una expresión diferente. Entonces, la comunicación lo tiene que ver todo, desde que se crea el guión hasta que el guión para todo, ¿no? Para crear un comercial, para crear un cómic, para crear un videojuego. Desde esa parte ya estamos empezando a comunicarnos, al menos entre nuestros compañeros de proyecto, para después preocuparnos en saber cómo comunicar lo que, pues la esencia del proyecto a nuestro público, ya sea con fines comerciales o con fines informáticos también, o sea, de información, pues, de transmisión de información, de concientización. Hay muchos fines, ¿no? Y la comunicación es algo, pues, vital. Nosotros nos comunicamos a través de imágenes, ¿no? Las transformamos, podemos contar, podemos hacer una crítica política con marcianos, ¿no? O con leones, por ejemplo, como el Rey León, por ejemplo. Em, y pues mucho está en también cómo se dicen las cosas, cómo deben de decirse las cosas para transmitir ciertos mensajes, porque no todo es pues la historia del héroe, ¿no? O no todo es historia de amor, sino también se usan estos medios para comunicar pues mensajes sociales muy, muy importantes. Y creo que es ahí donde viene la importancia y la conjunción entre nosotros gráficos con la conciencia que tenemos que tener y la delicadeza que es la transmisión de información de forma correcta, ¿no? Porque al final, a partir de ahí, pues mucha gente se educa con entretenimiento, realmente. Entonces, eso nos da una carga, pues, bastante importante. Sí, de hecho, sin todas estas disciplinas yo creo que sería muy complicado y todo esto de la comunicación, ¿no? Y qué bueno que sean muy afines para, pues, transmitir mensajes al final con responsabilidad social ante todo, ¿no? Exacto. Y bueno, y esto me parece muy importante y me gustaría me hablar de tu punto de vista, por ejemplo, ¿cuál es o cómo influye el diseñador social en la sociedad? Porque se habla muy poco del impacto social que puede llegar a tener un diseñador gráfico. Se habla más como de la parte comercial, pero no se habla del impacto que realmente este pueda tener. ¿Me puedes contar un poco más de esto? Sí, claro, pues al final muchas veces una imagen impacta más que un párrafo, ¿no? No para nada una comunicación escrita se demerita, pero muchas veces puedes comunicar mucho más a través de una imagen porque, como bien lo mencioné antes, son símbolos reconocibles, universales también. Mucho de ahí se toma de la sintaxis de la imagen, que existe la sintaxis del lenguaje, ¿no? Y aquí en la sintaxis de la imagen es transmitir con pocos elementos gráficos, em,
pues mensajes bastante relevantes. Por ejemplo, empezamos desde las caricaturas políticas, ¿no? Ahí son súper importantes. Por ejemplo, un autor, Rius, que transmite a través como de pequeños cómics temas que son complejos, pero los hace tan amenos que pues los hace bastante disfrutables. Habla de filosofía, habla de política y los hace bastante disfrutables y muy accesibles para la gente. Entonces, pues esta conciencia social yo creo que deberíamos de formarnos más en ese sentido. He de decir que en mi experiencia, porque no tenga una carrera finalizada, significa que no haya entrado en carreras. Y de las cosas que yo llegué a ver en las universidades en las que pude entrar, es que a veces falta un poquito de esa concientización, porque se ve historia del diseño gráfico, se ve pues historia, como que está todo muy acumulado ensimismado en nosotros. Y creo que faltarían más materias en las que, digo, no todas las materias, no muchas, en las que podamos ser tan conscientes del impacto que puede tener nuestro trabajo gráfico para la gente en general, porque he de decir que sí, como digo, somos más accesibles que, por ejemplo, un ensayo o eh, ese tipo de medios, somos más accesibles nosotros. Algo así como, no sé si ubican Pictoline, por ejemplo. Sí, sí. Diseña muchas infografías y pues transmite conocimiento. Creo que sería bueno, sin mermar la parte creativa, pues avalar esa parte, cuidar las fuentes de conocimiento, que yo sé que lo hacen, ¿no? Ponen abajo siempre sus fuentes. Pero si pudiéramos transmitir de esa manera, pues más información, creo que sería más ameno. Que al final las redes sociales más o menos ya ahí van. Lo están haciendo. Falta, creo yo, cierta regulación, pero en las redes sociales está esa intención también, con memes, con cómics. Hay muchos cómics de concientización sobre muchísimos temas. Y pues sí, es lo que veo. Sí, justamente en una clase con una profesora estábamos hablando de esta regulación que debemos tener todas las personas que comunicamos algo, porque al final tanto los diseñadores como comunicadores, lo vuelvo a reiterar, debemos de tener una responsabilidad social y trabajar con mucha ética profesional. Entonces, esto me parece un mensaje muy importante para toda la gente que nos está viendo hoy y que le va a entrar no solo a la comunicación o al diseño o a áreas afines, sino a otras ciencias, que tenemos que tener presente esto de la responsabilidad de lo que comunicamos. Podrás consultar la segunda parte de esta entrevista el jueves de la próxima semana, aquí mismo, en tu canal favorito, Universo Comunicativo IRC.